la extensión de la inspiración, hemos estado viendo cómo toda la Escritura ha sido inspirada. Aún los conceptos equivocados que de Dios puedan tener la Biblia, no porque la Biblia los haya dicho ni Dios los haya revelado, sino la forma como el hombre ha percibido, por ejemplo, a Dios. Mencionamos los amigos de Job. Mencionamos, por ejemplo, las palabras de Satanás, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Dios no inspira esas palabras, pero le revela al autor bíblico que las constate en el texto bíblico. Ese punto es bien importante de poderlo analizar y pensar precisamente para nuestra predicación. Bueno, otro de los elementos es cómo Jesús y los apóstoles apelan de manera continua a las enseñanzas del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Miren, hermanos y hermanas, los mismos profetas describen al Señor poniendo palabras en su boca. Jeremías 1:9. Los mismos profetas. Este dato es muy importante también. ¿Quién es el que pone palabras en nuestra boca? Dios. Pero no se está refiriendo a que Dios nos va a dar a nosotros un conocimiento sin que nosotros previamente no hayamos tenido también un contacto, de formación en nuestras vidas, pues, ¿verdad? Sino lo que está diciendo es que Dios va a ser elocuente en nuestra lengua, nuestra boca, para que a través de lo que el Señor nos ha regalado, nos ha permitido estudiar y lo que nos ha permitido comprobar también como hechos o como parte de la maravillosa presencia de Dios en su pueblo, lo podamos transcribir. Y eso es una de las cosas que los profetas también tuvieron. Ahora, la actitud de los profetas es muy bonita en cuanto a la extensión de la inspiración. Porque por un lado nos están presentando que Dios pone palabras en su boca, pero también Dios les da un mandato. Esas palabras no son palabras para el profeta y que éste pueda henchir su corazón de toda la palabra que Dios le ha dado, sino que automáticamente esta palabra viene para ser compartida y predicada. A veces de una manera muy fuerte, muy exhortativa, muy fuerte, muy exhortativa. Vean ustedes cómo se encuentran frases tan fuertes en algunos momentos en los cuales profetas como Amós y Oseas, que predican para el reino del norte, que es Israel con capital Samaria, de repente dicen cosas bien fuertes. A las mujeres que se habían engreído demasiado allí en el pueblo les dice que son como las vacas de Basán, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el pueblo también se aleja del Señor, dice, ay de ustedes, ¿verdad? Ay de ustedes, que venden al pobre por un par de sandalias, dice la Biblia a través de los profetas. Ay de ustedes, ¿verdad? Hay momentos en los cuales esas manifestaciones proféticas prácticamente están aquí atormentadas y siendo atormentadas, de tormento para el profeta, porque siente una gran pasión, pero también un desbordamiento de sentimientos ante las situaciones adversas que se están dando. Hemos hablado, supóngase, de Miqueas. Miqueas, un hombre que en lugar de trabajar, no trabaja en la formulación del culto como lo hace Isaías, que es su contemporáneo, sino que Miqueas siente en su corazón, por mano de Dios, que el pueblo socialmente, económicamente, se está desmoronando también. Hay pobreza, por ejemplo, en el tiempo en el cual Miqueas está mencionando, y comienza a decir, ay de ustedes, que en lugar de dar 1 kilo, dan 850 gramos, por ejemplo. Hay de ustedes que en lugar de dar 1 libra de 16 onzas, dan libras de 12 onzas. ¿A qué se refiere Miqueas ahí? ¿O cómo lo dice? Hay de los comerciantes que falsean balanzas. Eso es lo que está diciendo Miqueas. ¿Qué tiene que ver eso con el culto? Dirán algunas personas. Si esas son cosas del mundo, ¿no? Para Dios no. Para Dios, a su pueblo lo ve de una manera integral. Entiéndase en sus relaciones económicas, sociales, familiares, políticas, cúlticas. En todo el aspecto Dios nos ve.
Por eso, como iniciamos este curso es, ¿qué concepto tiene usted de Dios? Si es un Dios que vive únicamente dentro del templo, pues ese es el Dios que va a predicar. Y de ese va a predicar. Pero si es un Dios que está preocupado también por la familia, también por la economía, también por los aires de desesperanza que se vienen a mucha parte del mundo occidental, porque el plan de Bush no fue aprobado y entonces 700,000 millones no van a circular por Wall Street. Y entonces ya los banqueros en algunos países de América Latina están viendo cómo sacan su dinero, por ejemplo, los millones que tienen en el extranjero, en los Estados Unidos, pensando que la economía se va a desplomar. Y ya cuando entonces salen diciendo, miren, no tengan pena, todo está normal, es de agarrarse los pantalones y las faldas las hermanas, porque las circunstancias se ponen feas. Ante esa situación, ¿cuál es el anuncio de la iglesia? ¿O no podrá decir nada la iglesia a ese mundo a donde nosotros hemos sido puestos por Dios? Claro que sí. Las relaciones políticas, por ejemplo. Dios se interesa por eso. La forma como se invierten los impuestos. ¿Dios interviene en eso? Claro que sí. Les dijo a esas personas que vivían en la capital del pueblo de Dios, que es Jerusalén, les dijo, ay de ustedes, que han embellecido las calles de Jerusalén con el impuesto y con el dinero de la gente del interior. Así les dijo Jehová. O sea, ¿estaba interesado Jehová por eso? Claro que sí. Mire, hermano y hermana, ¿acaso Dios no está interesado que nosotros en la capital tengamos grandes templos suntuosos en algún momento y allá estén en covachas, en láminas, que con sus impuestos todavía subsidian el transporte público en Guatemala? Eso es así. Cuando ellos pagan 15 o 20 quetzales por transportarse 8 o 10 kilómetros en calles, en carreteras malísimas, y aquí se paga 1 quetzal, y que se subsidia con esos impuestos de esa gente, ¿cree que Dios está contento? Por lo menos con Miqueas usted puede identificar allí la preocupación. O sea, los mismos profetas describen al Señor poniendo palabras en su boca, ¿verdad? O les ordenan incluso que proclamen al pueblo de las mismas palabras de Dios, como Ezequiel 3, 4, 10 y 11. ¿Por qué? Porque Dios está interesado que esa palabra salga y provoque la reacción que Él ha estado esperando que provoque. Por un lado, espera que la palabra de Dios convierta el alma de la persona sedienta y que encuentre oportuno socorro en Jehová. Ese es uno. Pero también Dios está esperando que la palabra exhorte y cambie actitudes. Ahora, vea usted una segunda cosa importante, porque también podríamos nosotros ir hilando esos pensamientos en la llamada que el Señor nos hace a nosotros hoy todavía en cuenta. Mire, lo primero que dijimos, a través de su palabra Dios está esperando la conversión del hombre, pero no solamente eso. 2, a través de su palabra Dios está esperando el cambio de valores del reino que el hombre o la humanidad debe de adquirir. ¿A qué nos referimos con ello? Que el cambio de valores es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, transformando nuestra mente. ¿Para qué? Para que entonces nuestro culto pueda ser mejor recibido por el Señor. Mire, hermano, si usted mira, toda la Biblia va a reflejar que el ser humano, hombre o mujer, piensa con el corazón, no con la mente. ¿Por qué? Porque en el corazón se asienta toda la esencia del ser humano. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No solamente es un órgano que bombea la sangre en el cuerpo nuestro, no. Se refiere a al cardía precisamente, al corazón, se refiere como el centro de todas nuestras emociones y el centro de todo nuestro ser. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, allí Dios lo ve. Y entonces dice que muchas personas piensan mal con su corazón. Eso quiere decir que en el asiento de sus emociones todo es malo.
Y ahora, la Sagrada Escritura y la extensión de la inspiración sigue provocando esos dos elementos. Por un lado, la conversión. La palabra provoca una conversión. Por el otro lado, la palabra provoca cambio de valores. No nos vamos a quedar ahí, pero son dos elementos importantes. El cambio de valores, que el que robaba, ahora ¿qué debe de hacer? Ya no robar y trabajar. El que era infiel, ¿qué debe de hacer? Ser fiel. El que era irresponsable, ¿qué debe de hacer ahora? Ser responsable, ¿verdad? El que era pagano, ahora debe de pensar como cristiano. El que era inmisericordia, ahora es misericordioso. El que era violento, ahora es pacífico. O sea, la extensión de la inspiración y de la revelación de la Sagrada Escritura sigue exhortando al ser humano o a la humanidad para que la palabra del Señor cambie su sistema de valores. 3, importante también. La palabra del Señor, al ser educada y ser parte de la extensión de la inspiración, se vuelve multigeneracional. La teología de la inspiración nos ayuda a nosotros a pensar y a constatar que la inspiración se vuelve, como revelación de Dios, multigeneracional. Multigeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yendo por el camino, al levantarte, al acostarte, al comer, y las pondrás en los dinteles de tu puerta, a la entrada de tu puerta, durante el tiempo que estés en tu casa, cuando vayas a trabajar al campo, en cualquier lugar se las repetirás. Y la extensión de la inspiración tiene que ver también con esos elementos sustantivos de la palabra del Señor. Eso quiere decir que cuando la palabra de Dios, como una extensión de la inspiración, no es fundamental en nuestras iglesias, tiende a desperdiciarse un valor, un mandato, también se tiende a desobedecer un mandato que hemos recibido por parte del Señor. ¿Cuál tendría que ser la vocación de la iglesia con sus generaciones? Si no es precisamente educarles en la fe, como una extensión de la inspiración. O sea, no va la gente a ser entretenida por nosotros, sino a ser educada, confrontada, redarguida, ¿verdad? Cambiada en sus principios y en sus valores a la luz de la Sagrada Escritura. Y eso es lo que estas personas consideraban, tanto los profetas como aquellos del Antiguo Testamento que se constituyeron en reyes, ¿verdad? Que se constituyeron en parte de la aristocracia o como parte de del servicio del Señor. Por ejemplo, Salmo 119 es un reflejo de eso. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la forma poética como la está describiendo aquí el autor nos está mencionando dos características. La Biblia ilumina mi presente para que me encamine hacia mi futuro. Mire qué interesante. La Biblia ilumina mi presente para que me encamine en mi futuro. ¿Verdad que eso es parte de la Biblia? Por ejemplo, mire, otra parte de los libros sabios, por ejemplo. Dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo, ¿por qué? Porque su presente, como parte de la extensión de la inspiración y revelación de la Sagrada Escritura, tiene que ser un presente halagüeño, un presente bajo la cobertura y la gracia de la palabra, para que entonces su futuro sea también esperanzador. Eso es lo que dice. Ahora, solo doy este detalle de una iglesia que me decían esta forma de actuar. El 80% de nuestro presupuesto se va en adultos. El 80% del presupuesto de la iglesia se va en adultos. Y 20% en niños, o jóvenes, o señoritas.
Y eso entonces contradice muchas veces nuestras mismas pastorales. Y contradice mucho, ¿verdad? Usted lo puede ver. Las mejores bancas, las más acolchonadas, los mejores instrumentos para los adultos. Porque para los niños es que ellos destruyen. Es que ellos, ¿verdad? Un par de jueguitos y ya es suficiente. La inversión refleja también su pastoral. Y por eso las iglesias tienden a crecer poco, porque su inversión mayor es en adultos. Y cuando llegan a crecer, se percatan que los adultos vienen llenos de mañas. Y qué difícil, porque el desgaste pastoral se da con un montón de adultos llenos de mañas. Y desperdiciamos la oportunidad de criar a este niño y hacerlo muchas veces dócil a la palabra del Señor, ¿verdad? Y a veces perdemos el sentido de la inmediatez de la palabra, pero también el sentido de proyección de la palabra. Instruye al niño en su camino. ¿Para qué? Para que cuando sea viejo no sea tan lleno de mañas como los que ya tenemos en las iglesias. Ese es el consejo pragmático en la Biblia. Pero es parte de la visión que debemos de nosotros de mantener en ese sentido. Por eso, el presente debe ser iluminado como parte de la extensión de la inspiración para que el futuro sea prometedor, ¿verdad? Repita otra vez conmigo el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, hoy, y lumbrera en mi camino, mi proyección futura, ¿verdad? Y lumbrera en mi camino, mi proyección propiamente. Entonces, estas palabras que se ponen en boca de los profetas por parte de Dios, hace posible que el profeta tenga esas dos características. Por un lado, la característica de recibir y ser un recipiente de esa extensión, de esa inspiración, de esa revelación dada por Dios. Pero dos, también le da sentido de misión. Si lo aplica usted como un principio de revelación e inspiración de la Sagrada Escritura para la iglesia, tiene los dos componentes. La iglesia debe de mantener la continua recepción de la revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que tenga un sentido de misión. O sea, la iglesia es depositaria de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tenga un sentido de misión. Para que su misión, el trabajo, su tarea pastoral misionera allá afuera, sea precisamente en la palabra del Señor. A partir de estos minutos que nos restan y en el otro bloque de 4 horas que vamos a trabajar el día de mañana, vamos a comenzar a ver acerca de la Escritura y vamos a ver acerca de la inspiración de esta misma, con algunos pasajes que ustedes han estado viendo. Una de las cosas que vamos nosotros a hacer tal vez como una diferencia es acerca de la inspiración parcial y de la inspiración plenaria de la Sagrada Escritura. Permítame abordar estos dos puntitos. Uno de los grandes problemas con los que se encontró la iglesia fue tratar de ver a través del criterio, comentario y crítica que hacían algunas personas de que la Biblia era una inspiración parcial. Dios había escrito parcialmente o había inspirado parcialmente las Sagradas Escrituras y por lo tanto decían que solo algunas partes de la Sagrada Escritura eran inspiradas. Algunos incluso negaban la inspiración del Antiguo Testamento, pero aceptaban la inspiración del Nuevo Testamento. Otros afirmaban que solo las enseñanzas morales y religiosas de la Biblia eran inspiradas, pero en lo que se refiere a sus partes históricas, no eran inspiradas. Decían que hay errores cronológicos, arqueológicos y científicos. Hay quienes limitaban la inspiración, por ejemplo, al Sermón del Monte. Los que aceptan estos puntos de vista no tienen ya una Biblia sobre la cual aprobarse, ni siquiera pruebas positivas de que estas personas
pudieron determinar el mayor grado de certeza inspirados por el Señor. Y aquí vamos a encontrar nosotros, acerca de estos principios, cuáles son de los errores más comunes que puede suceder dentro de la iglesia. Por un lado, pensar efectivamente qué sentido tienen las genealogías en la Escritura. Algunas personas que desechan esos libros, ¿verdad? Eso en un sentido bastante práctico. Le voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo. Yo conocí una iglesia en donde el pastor me dijo, mire, el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros para tener ahí algunas lecturas. Jamás me preocupo yo de predicar del Antiguo Testamento. Yo, de verdad, Leo, ¿y por qué? Porque esa parte de la Biblia es parte de lo histórico, pero no es parte de lo revelado. Y entonces yo le dije, mire, ¿y qué hacemos con esos pasajes tan lindos que nos hablan, por ejemplo, con salmos acerca de la venida del Señor? ¿Qué hacemos con pasajes tan lindos que nos profetizan la venida de nuestro Señor? Es más, Leo, ¿sabe cómo termina el Antiguo Testamento en Malaquías? En ese orden que la iglesia le dio. ¿Cómo me dice? Con la profecía, os nacerá el sol de justicia. Con una profecía mesiánica. Sí, me dice, pero eso es parte de la historia, no parte de la revelación. Eso, por supuesto, denota una forma en la cual, si los científicos o algunos teólogos que cuestionaron acerca de la inspiración total e integral de Dios, lo que hicieron fue proponer una inspiración parcial, estos pastores o estos predicadores en la práctica lo están haciendo. Y eso puede ser peligroso. Otro ejemplo, en donde alguien me dijo, mire pastor, me dice, yo creo que el Antiguo Testamento fue revelado por Dios, pero en el Nuevo Testamento no, me dice. Que si era una persona mesiánica. Y entonces me dijo, Cristo no es el Mesías. Jesús era un buen hombre, un buen profeta, pero esos libros no son inspirados por Dios. Todavía falta la revelación de Dios con el Mesías que estamos esperando en su primera venida, me dijo esta persona. O sea, en la práctica están eliminando algunos el Antiguo Testamento y otros el Nuevo Testamento. Algunos unas partes, diciendo que los aspectos cronológicos están equivocados. Y a veces la hermenéutica nos sirve para identificar cuando, por ejemplo, son hebraísmos, y los hebraísmos pueden y tienden a darnos a nosotros una característica diferente. Por ejemplo, si usted mira en sus Biblias, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versos 9 y 10. Y ese era un ejercicio que nos poníamos a hacer en algún momento con algunos hermanos en plan sábado que jugábamos. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versos 9 y 10. ¿Verdad? Ahí lo platicábamos con un grupo de estudiantes y de hermanos. Y al lado de eso, usted busca el libro paralelo, que es en el segundo libro de los Reyes. ¿Qué capítulo es el pasaje paralelo? 24 del 8 al 17. Muy bien. Si ustedes, por ejemplo, tienen una Biblia 1960, ustedes tienen ahí una Biblia 1960, ¿alguien tiene una nueva versión internacional? Solo que levante la mano. Si alguien tiene una nueva versión internacional, o todos tienen 60. 60, 60, 60, 60, todos 60. Ninguno NBI. Muy bien. Si usted mira los pasajes estos, en la versión 1960, se dice de este rey que tenía 8 años de edad, según el segundo libro de las Crónicas. ¿Verdad? 8 años tenía de edad. ¿Sabe? El pasaje paralelo de segundo libro de los Reyes dice que tenía 18 años de edad. 18 años de edad, dice el pasaje paralelo.
Ahora, la NBI, la Nueva Versión Internacional, viendo el error que se comete en la 60, en la traducción, no en el texto bíblico, en la traducción, corrige, y la Nueva Versión Internacional le pone ya a ese pasaje de Segunda de Crónicas 36:9, que tenía 18 años de edad. No sé si me expliqué. Pero la versión, por ejemplo, NBI ya corrige el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 9, de que no era de 8 años de edad, sino de 18 años de edad. De todos modos, el contexto o el pasaje paralelo, que es en el segundo libro de los Reyes, capítulo, ¿qué dijeron? 24, 8, habla ya de que tenía 18 años de edad este rey. Bueno, 8 años de edad, 18 años lo corrige. Otro errorcito allí, que básicamente es un hebraísmo. En Crónicas 36:10 habla de que quien lo sucedió en el trono era alguien que Nabucodonosor pone que representa ser, o que en ese momento, según el libro de las Crónicas, es su hermano. ¿Verdad? Que es su hermano. ¿Así lo dice? 36:10 de segundo de Crónicas. Y constituyó a Sedequías su hermano, dice. Fíjese, su hermano. Ahora, ¿cómo lo dice el texto paralelo? El segundo libro de los Reyes, capítulo 24, verso 17. ¿Qué dice el verso 17 de ese pasaje? El segundo libro de los Reyes. Y constituyó a Sedequías, y ahí todavía incluso dice el nombre anterior que tenía Sedequías. Bueno, Crónicas nos está diciendo que es su hermano. Reyes nos está diciendo que es su tío. Fíjese. Y entonces, la Nueva Versión Internacional, en esos pasajes, nos va a explicar o nos va a poner y usar un nuevo término. ¿Sabe cómo lo dice la NBI? Tanto en Crónicas como en Reyes, su pariente. ¿Por qué? Porque la cultura hebrea, si yo tenía, por ejemplo, a este señor que está enfrente de mí, o don Domingo, digamos, y era mi hermano, si don Domingo era mi hermano y no tenía hijos, o había enviudado, o era una persona, por ejemplo, que estaba bajo mi manto protector como patriarca, y al lado de él estaba un muchachito que era mi hijo, estos se criaban bajo mi cobertura patriarcal, digamos en esa palabra, como hermanos, aunque no dejaba de ser mi hermano propiamente, y por ende tío de aquel. Entonces, en la cultura hebrea, este es el concepto del pariente cercano que se utiliza en el libro de Ruth con Booz. Entonces, los que han anulado o los que han querido anular la revelación del Señor y la inspiración, dicen, ahí hay problemas y hay contradicciones cronológicas, arqueológicas, lingüísticas, y por lo tanto, solo es una inspiración parcial. No sé si me di a entender con el ejemplo, pero el ejemplo es muy bonito. Yo les dejaría por tarea que anoten el texto y que se vayan a ver una nueva versión internacional, y entonces van a encontrar la palabra pariente allí, que sustituye tío o hermano que causó el problema. O era su tío o era su hermano. ¿Ya vieron que hay un error? No, puede haber un error de traducción, pero la Biblia no es que contenga errores. Es que la Biblia nos amplía, pero también Dios revela e inspira desde la cultura a donde pertenecemos, desde la cultura donde nosotros estamos. Constátenlo, usen una nueva versión internacional para ver esos textos y se van a encontrar allí cómo los superan estas nuevas traducciones. Ahora, entonces, hay todavía otra forma de negar la inspiración bíblica de la Escritura, la cual ha consistido en afirmar que solo los pensamientos están inspirados, pero que la selección, lo que dice este autor,
la selección de palabras fue dejada completamente de los autores humanos, o sea, solo los principios. Pero ese es un error también. Dios nos enseña hasta de los ejemplos, incluso negativos. O sea, ahí están. Yo he mencionado que la Biblia no es una telenovela, principalmente de Venevisión, ¿verdad? De las telenovelas venezolanas o las mexicanas, que todas tenían la misma trama, en donde la protagonista de la novela es tan buena que hasta la forma de dormir es buena. Nunca tiene nada bueno, nada malo. Todo es bueno, su forma de pensar, su abnegación, como ella, por ejemplo, se despoja de su amor para que el hombre de quien está enamorada no sufra, no tenga ningún contratiempo, y ella se anula. Es tan buena que no puede luchar por el amor que siente, sino que ella se anula por completo. La Biblia no es así. Porque entonces en las mismas novelas, la mala de la película es tan mala que todo lo que hace es malo. Todo lo que hace es malo. No, la Biblia nos retrata a los personajes bíblicos de cuerpo entero. Lo bueno y lo malo que tienen, ¿verdad? ¿Quién diría que el padre de la fe intentó prostituir 2 veces a su esposa? Abraham. Fíjese usted. Mira, si te tienen que tomar por esposa, yo prefiero antes de que me pongan aquí en el cuello una daga. Eso es lo que le dijo cuando Elimelech vio que Sara era muy bonita, ¿verdad? Dile que eres mi hermana, con tal de que a mí no me haga nada. ¿Quién diría que el padre de la fe haya hecho eso? ¿Quién diría que David, siendo tan bonachón con la adoración, haya sido un traidero y medio, ¿verdad? O sea, nos perfilan y nos dibujan de cuerpo entero, tal cual somos. Y así también la Biblia se refleja lo que somos. Miren lo que usted decía, hermana, la Biblia nos confronta tal cual somos. Por ejemplo, esa es la imagen del lavacro que aparecía en el tabernáculo, nos refleja de cuerpo entero. Entonces, la iglesia asienta también un principio formidable de la inspiración, de la revelación plena, muy plena. Según la Escritura, cada parte de la misma es inspirada. Según la Sagrada Escritura, cada parte de la Biblia es inspirada. Nosotros podemos afirmar de antemano que la inspiración de la Biblia alcanza las mismas palabras empleadas en su cultura, ¿verdad? Con ese fondo, de alguna manera. La Biblia es verbalmente inspirada, cosa que no hay que confundir con la inspiración mecánica tampoco, ¿verdad? De la cual abordamos, en donde Dios no le toma la mano al individuo y comienza a escribir con él o por él, sino que cada elemento está puesto allí de una forma especial y maravillosa que Dios la inspira para que nosotros hoy la podamos tener acá. En muchos casos encontramos cómo, por ejemplo, Dios le dicta, más que dicta, le indicó con exactitud a Moisés y a Josué lo que debían de escribir. Eso aparece, por ejemplo, en Levíticos 3 y Levíticos 4, en Levíticos 6.1, en Josué 1.1, 4.1, 6.2, etcétera. Encontramos cómo ahí está Dios preocupándose. ¿Por qué? Porque quienes tengan que escribir lo hagan de una manera buena, interesante, pero también acorde a la voluntad del Señor. Hermanos y hermanas, miren, los reformadores, la reforma protestante del siglo XVI, desarrollaron la doctrina de la Escritura en contraste con la Iglesia Católica Romana y con otros grupos protestantes. Fíjese que la Iglesia Católica en ese tiempo enseñaba que la Biblia debe ser autoridad, por supuesto, en la iglesia, pero acompañado de una correcta interpretación del magisterio. Entonces ya nos pusieron aquí algo que en algún momento nosotros tenemos que reflexionar. La iglesia necesita de un conjunto de personas inspiradas e iluminadas por Dios para hacer una interpretación correcta. Claro que no. Si no, seríamos católicos, romanos.
Dios ilumina a la iglesia para que en el acercamiento a la palabra del Señor con un espíritu sincero, alguien modera, por supuesto, para eso estudiamos, pero no tenemos la verdad absoluta como una delegación particular a los ministros, sino que la Biblia es dada precisamente a aquellas personas en las cuales Dios ha depositado también su gracia y su Espíritu Santo para la iluminación de la misma. Voy a poner dos ejemplos acerca de dos grandes hombres antes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Juan Hus y Juan Wycliffe, los dos Juanes. Estos dos hombres que murieron bajo circunstancias de mucho padecimiento y problema por la persecución de la iglesia, fueron personas que de alguna manera sufrieron por el gran interés que tuvieron de mantener, por ejemplo, la Escritura como palabra de Dios. Y voy a comenzar estos minutillos hablando de Juan Hus y de Juan Wycliffe, de cómo, por ejemplo, nosotros encontramos aquí en Guatemala a un niñito que se le acerca a un misionero. Este niñito, si no mal tengo el dato, es un niñito sutujil, un muchacho habitante de ahí, de la región de Sololá, cerca del lago de Panajachel, por ahí por el lago de Atitlán. Este niñito, en el lago de Atitlán, este niñito, de forma increíble le dice al misionero: si tu Dios es tan grande, ¿por qué no me habla en mi idioma? Fíjense, la sencillez y la candidez de este niño. Si tu Dios es tan grande, ¿por qué no me habla en mi idioma? ¿Qué da origen a esta frase y a esta inquietud de los hermanos que estaban aquí trabajando como misioneros? Da origen a el nacimiento de un ministerio a nivel internacional o mundial que se llamó el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Cuál fue el enfoque? La traducción de la Sagrada Escritura a los idiomas vernáculos, a los idiomas nativos, a los idiomas propios de cada región. Qué cosa más interesante pensar y saber que Dios estaba entonces en medio de un proceso en el cual le habla coherentemente al pueblo de Dios. Ahora sí, vienen las historias en donde ambos, Juan Hus y Juan Wycliffe, están preocupados como obispos católicos, como sacerdotes católicos, porque eran católicos, ¿verdad? Uno de ellos por lo menos, están preocupados por hacer llegar y traducir la Sagrada Escritura a esos lugares en donde no se podía tener acceso a ella. ¿Qué consiguen con eso? Que los quemen, que los asesinen, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque ellos tomaron en cuenta este principio. Dios sigue hablando de manera coherente a su pueblo. Y entonces ahí, si nosotros pudiéramos resumir 3 o 4 principios de este tiempo que los reformadores nos enseñan. Lo primero de eso, que la Biblia tiene autoridad propia. La autoridad de la Biblia no está en la correcta interpretación que hacen, por ejemplo, aparentemente, los del magisterio, los magistrados de la Iglesia Católica. No, no es así. La Biblia tiene una autoridad propia, ¿verdad? Y además, más que a sus ministros, la Biblia le ha sido delegada a la iglesia a donde pertenecemos los ministros. Y somos parte también del rebaño de Dios. El ministro no es ajeno al pueblo de Dios. El ministro es parte del pueblo de Dios que tiene una función, no la función, no la única función, sino que una función dentro del cuerpo de Cristo para que éste trabaje de forma armoniosa. Y como ministro, entonces la responsabilidad de la predicación correcta y fiel al texto sagrado. Pero la iglesia de Jesucristo es la que ha recibido la palabra de Dios y no solo el ministro.
Entonces tiene autoridad en sí mismo. En segundo lugar también, por ser palabra de Dios, por ser palabra de Dios y tener autoridad también delegada en sí misma, es dadora de gracia. La palabra de Dios da gracia a los creyentes, le da la gracia a los creyentes. ¿Por qué gracia? Porque hemos dicho que cambia y convierte el corazón, tal y como dice el Señor. En el Antiguo Testamento dijo el Señor, y cambiaré tu corazón de piedra y te pondré uno de carne. Entonces la palabra tiene la habilidad de ser regeneradora también en los creyentes. La palabra que sale de la boca de Dios. Si tuvo poder para separar la tierra del agua, ¿cómo no tendrá poder para cambiar con su sola palabra un corazón de piedra por un corazón de carne? Luego entonces, la palabra de Dios también es derramadora de gracia porque cambia no solo al hombre para salvación, sino que cambia toda su forma estructural de pensar. Toda su capacidad de estructura mental la cambia el Señor. Pongámoslo en términos muy latinoamericanos. ¿Acaso no hemos visto vida restaurada nosotros en nuestras iglesias con personas que ahora son creyentes? Un mejor manejo de su economía, ¿verdad? Una capacidad increíble para ser responsables, una capacidad también fuerte, por ejemplo, para cambiar hábitos y vicios que perjudican de antaño sus vidas. O sea, todos esos elementos, ¿por qué? Porque por la gracia del Señor, derramada en la Escritura y derramada en los cristianos, hay cambios sustantivos en cada uno de nosotros. Por eso, parte del llamamiento es ¿cómo oirán si no hay quien? ¿Verdad? ¿Cómo recibirán la palabra si no hay quien la conduzca precisamente? Y se está hablando de la palabra, y por supuesto sabemos que no es el simple papel, es la palabra que ha salido del corazón y de la boca de Dios. Otro de los elementos, entonces, primero la capacidad regenerativa que tiene la palabra por tener poder en sí misma. Luego, como derrama su gracia, también cambia la estructura mental y de hábitos que las personas como creyentes ahora venimos en Cristo Jesús. Pero también otra característica muy sustantiva. La palabra de Dios es esperanzadora y sigue siendo buena noticia. Yo les he insistido a ustedes que nunca pensemos que el evangelio se termina cuando ya levantamos la mano. Ya Dios nos evangelizó, levantamos la mano y entonces ahora somos cristianos. No. El evangelio de gracia declarado en la Sagrada Escritura como parte de la inspiración de la Biblia sigue siendo frecuente, sigue siendo latente y sigue siendo elocuente para la vida de los cristianos. Frecuente, latente y elocuente. ¿Por qué? Dios nos sigue evangelizando. ¿A través de qué? De la Sagrada Escritura. Ese es el Dios, digamos, que nos sigue evangelizando porque siempre nos presenta buena nueva. Siempre nos presenta buena nueva. O sea, el Dios que nosotros tenemos señala en algún momento cuál es la situación de peligro en la que nos encontramos. Es más, nos señala cuál sería la condición que podamos nosotros cosechar si seguimos haciendo lo incorrecto. Pero allí no se termina su mensaje, sino que siempre su palabra va a darnos a nosotros el seguimiento de la esperanza, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia no nos enseña a nosotros que termina con destrucción, sino que la Biblia siempre nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra. El hombre pecó, pero al fin de cuentas, a través de Cristo, nosotros tenemos cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Y qué tenemos en el hombre? Un hombre regenerado, aquel que está a los pies de Jesucristo, por supuesto. Una nueva humanidad. O sea, ese principio de la esperanza nunca es tétrico. Dios no es tétrico, digamos, con sus hijos ni con sus siervos. Dios, por el contrario, es sumamente esperanzador. Sumamente esperanzador. Siempre hay un motivo de esperanza, siempre hay un motivo halagüeño, digamos, que nos presenta el Señor. Eso es lindo.
Eso es precioso. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros púlpitos pueden fallar al no presentar una alternativa de vida. A veces incluso con el anuncio del infierno. Yo creo que el infierno existe, por supuesto, ¿verdad? Puede ser el destino de una parte de la humanidad pecadora. Sin embargo, si ustedes ven, Jesús habló bien poco de esa situación. A veces se convierte en el mensaje con el que asustamos a los creyentes con tal de conseguir una conducta que a nosotros nos parece la más correcta. Sin embargo, se nos olvida que la palabra siempre tiene un signo de esperanza en un mundo tan perdido, en un mundo tan perdido, en un mundo tan decaído espiritual y conceptualmente. Entonces, la gran característica de la iglesia es que tiene una sagrada escritura que es inspiración de Dios. Yo termino esta parte diciendo dos cositas. Si la Iglesia Católica había creído que la Biblia encerraba misterios profundos para el entendimiento de los comunes, del pueblo de Dios, y por eso fue que se la negaron durante mucho tiempo, la Reforma Protestante del siglo XVI trajo como consecuencia positiva el redescubrimiento del libro. Y con esa primera conclusión, yo quiero robarme, si usted quiere, si puedo prestar hasta cierto punto unas palabras de don Juan Mackay, que fue un escocés misionero en Sudamérica. Somos, como iglesia, el pueblo del libro. Él decía que somos como iglesia el pueblo del libro. Eso quiere decir que lo que nos destaca particularmente es la forma fiel al acercamiento de lo que Dios ha inspirado y ha revelado y que nos ha dejado a través de la Sagrada Escritura. La segunda cosa con la que yo quiero mencionar, como don Juan Mackay nos hablaba de esto, don Juan Mackay decía que el concepto que de Dios nosotros podamos tener nos hará o estar en el balcón o nos hará estar en la llanura. ¿A qué se refería don Juan Mackay con la teología del Dios de balcón? Que si nosotros creemos que ese Dios que nosotros tenemos no es digno de juntarse con el más vil de los pecadores y de la gente con la que Dios nos ha puesto a ministrar, seremos precisamente como esos teólogos de balcón de allá arriba, en donde nadie los puede tocar porque están tan alto que son inaccesibles. Pero si creemos, al igual que Jesús caminando con los personajes de Maús, con los caminantes de Maús, creeremos que la palabra camina al lado de su pueblo, como inspiración y como revelación de Dios. Eso quiere decir una palabra que se encarna en mi cultura, en nuestro contexto, en nuestro mundo, y desde ahí también nos habla a nosotros. Con toda la cosmovisión, con todas las características, con todas las supercherías que incluso nosotros podemos tener o los misterios o las formas como culturalmente pensamos y actuamos, a pesar de esas circunstancias, Dios camina con nosotros y se convierte en acompañante fiel con nosotros, y de repente Dios también come tortillas con frijoles, tortillas con guacamole. ¿Por qué? Porque nos acompaña en nuestro diario caminar de un Dios que con su palabra se encarna en nuestra situación. Y una tercera conclusión es precisamente cómo la fidelidad y la integridad tendrían que ser los acompañantes fieles en el momento en el que nos acerquemos al texto como inspiración de Dios.